Continuamos hoy con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo el lema Dios soberano, redentor y juez. Estamos en nuestro sermón número 86 titulado Protegiendo valiosos dones. Vamos a leer en esta ocasión Éxodo 21 del 12 al 17. Éxodo 21 del 12 al 17. Dice la palabra del Señor. El que hiere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Estamos hoy continuando con esta exposición del libro de Éxodo, y a través del libro hemos visto a nuestro Dios como soberano, rigiendo los destinos de las naciones, como redentor, dándole esa vida y esa misericordia a su pueblo, Israel, y también como juez, haciendo juicios sobre cada uno de aquellos que quisieron violentar las vidas de los israelitas. Y a través de los últimos capítulos que hemos estado estudiando, hemos visto a Dios como Señor, gobernando sobre su pueblo. Lo hemos visto como Él le da las leyes en el capítulo 20 a su pueblo, la ley de Dios, y hemos avanzado incluso hasta el momento en que Él, después de los mandamientos, da algunas leyes casuísticas, que recordemos que son aquellas disposiciones legales para cada caso en particular, ¿no? Y es lo que estamos viendo. En este momento estamos viendo la parte en donde el Señor está hablando de casos específicos y legislando para cada caso. Esto viene a ser una explicación más detallada de la ley y también una aplicación a los 10 mandamientos. Entonces, estamos en esta exposición y hemos hablado de las leyes para el sacrificio, también hemos hablado de leyes relacionadas con la esclavitud, y hoy continuamos con una sección que contiene leyes contra los actos de violencia. Los versículos que estudiaremos en el día de hoy son leyes que protegen 3 dones valiosos que Dios nos ha entregado a los seres humanos y que debemos cuidarlos y valorarlos. Y vamos a hablar acerca de esos 3 dones que Dios nos dio y de cómo debemos cuidarlos y cómo estas leyes son muy propicias para decirnos el valor de estos dones y para mostrarnos cómo nosotros debemos protegerlos, cuidarlos. Así que vamos a hablar acerca de estos 3 dones que Dios nos ha dado. Vamos a empezar con nuestro primer punto que he titulado vida. Vamos a leer Éxodo 21 del 12 al 14 y dice en este primer punto, dice la porción de Éxodo, dice: el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en su mano, entonces yo le señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Entonces, como vemos, estos 3 versículos con los que empezamos nuestra predicación hoy, pues buscan proteger el valioso don de la vida, el regalo que Dios nos dio de la vida aquí en esta tierra, de cada uno de los miembros de la nación de Israel. Por eso el mandamiento condena al asesino, porque éste no valora la vida de su prójimo. Entonces Dios condena al asesino porque él no valora esa vida, ese regalo, ese don en su prójimo, y por eso Dios le condena. Pero podríamos preguntarnos hoy al leer este texto, ¿cómo puede ser cierto que Dios está protegiendo la vida si el castigo para el asesino es la muerte, ¿no? Porque es lo que dice el texto. Dice que si alguien mata a una persona, pues debe morir, ¿cierto? Y aquí vemos un poco lo que es la justicia de Dios y cómo Dios
determina el castigo para las personas. Entonces aquí dice el que asesine a alguien debe morir. Alguno podría decir, bueno, pero ¿cómo puede ser cierto que esto proteja la vida si el asesino termina también muriendo? Si finalmente la muerte de un hombre se castiga con la muerte de otro hombre, pues no estaríamos agrandando el problema en vez de solucionarlo. Podríamos preguntarnos de esa manera. Así lo ha pensado mucha gente. Un ejemplo es una frase que dijo Gandhi. Él dijo que ojo por ojo y el mundo quedará ciego. Y muchos han escuchado esa frase y dicen, muy cierto, muy loable lo que dice. Solo hay un problema, y es que Gandhi se está refiriendo a una palabra que Dios dijo. Es decir, la palabra ojo por ojo la dijo Dios, la escribió Dios en su palabra. Entonces no podemos criticar esa ojo por ojo. Más bien debemos entenderlo, y en unos domingos más adelante vamos a estar estudiando específicamente ese texto. Pero yo quiero que nosotros analicemos lo que dice el texto. Dice que un asesino, si una persona mata a otra, debe morir. Y allí nos cabe la pregunta, ¿cómo esto puede proteger la vida si el castigo para un asesino es la muerte? Es decir, antes había un muerto, ahora hay dos. El asesino debía ser asesinado, prácticamente, lo que dice el texto. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que condena a Dios en el texto? Eso es lo importante, es lo que nosotros debemos preguntarnos hoy. ¿Qué es lo que condena a Dios en el texto? ¿La muerte de una persona? Y nosotros debemos analizarlo, porque si fuera la muerte de una persona, pues el castigo para el asesino no sería la muerte, porque sería arreglar un mal con otro mal, ¿cierto? Entonces no puede ser la muerte. ¿Qué es lo que Dios está allí condenando? ¿Qué es lo que Dios no ve con agrado? Lo que el texto claramente Dios está condenando, lo que aparece allí, que Dios condena en el texto, es el hecho de que un hombre haga morir a su prójimo, es decir, que le quite la vida. Eso es lo que dice el texto. Que lo que es pecado, lo que es ofensivo delante de Dios, es que un hombre le quite la vida a otro. Y lo condena porque el hombre no tiene derecho sobre la vida del hombre. Es decir, el hombre no tiene derecho de quitarle la vida a nadie. La muerte no es el pecado. Todos tenemos que morir en algún momento. Algunos ven la muerte como la tragedia máxima, sin embargo, pues es algo que nos va a pasar a todos, ¿cierto? Y tampoco es un crimen que alguien se muera, porque todos vamos a morir. El asunto es que la vida del hombre está en las manos de Dios y solo Él tiene derecho legal para quitarla. Solo Dios tiene derecho legal para quitarla. Él es el dueño de nuestra vida. Él sí tiene derecho de decir hasta dónde vamos nosotros. Él sí tiene derecho de quitar la vida y de darla. Dios, a través de su ley, tiene el derecho de establecer cuándo una persona puede morir o debe morir como castigo por el pecado. Entonces, cuando vemos nosotros a Dios diciendo allí que el castigo para un asesino es la muerte, estamos viendo a Dios actuando en derecho, ¿cierto? En derecho. Y son las autoridades que Dios pone las que pueden ejecutar la sentencia. Recordemos que la Biblia nos lo enseña así. Las autoridades pueden ejecutar la sentencia basadas obviamente en la ley de Dios. Por eso Pablo dice al respecto de las autoridades que Dios puso autoridades y les dio el poder de la espada, y que ellos, entendiéndolo o no entendiéndolo, sirven a Dios. ¿En qué sentido sirve a Dios la autoridad? Pues en que ellos hacen valer la justicia. Esa es la realidad. Entonces muchos de los que están en la autoridad podrán ser ateos, podrán denigrar de Dios, pero la realidad es que ellos están sirviendo a Dios porque están estableciendo justicia, o están cumpliendo esa justicia que Dios estableció. Entonces por eso la pena de muerte para el ofensor que ejecutaban las autoridades por mandato de Dios no es maldad, es justicia. Y es muy interesante. Yo quiero hacerles reflexionar en esto, porque hoy en día hay una corriente humanista que piensa que todo asesinato es igual, o sea, que en todo momento cuando se le quita la vida a alguien es igual. Pero la Biblia nos está mostrando que cuando Dios establece leyes, que cuando la ley juzga y dice esta persona debe morir, esa muerte es legal, es lo que la Biblia nos enseña. Por lo tanto, no se castiga un crimen con otro crimen, como dicen algunos humanistas, ¿no? Se castiga un crimen con justicia. Y eso es importante, que nosotros en nuestra mente bíblica que estamos desarrollando a medida que estudiamos las Escrituras, podamos comprender este asunto. El mundo dice que
la pena de muerte es un crimen solucionando otro crimen, y no es lo que la Biblia enseña. No, un crimen no se castiga con otro crimen, un crimen se castiga con justicia, y eso es lo que nos está mostrando el texto. La forma en que la justicia protegía la vida de la población era con la pena de muerte para el asesino, y eso todavía, aunque nuestras leyes no son iguales a las que estamos viendo aquí en la Biblia, las leyes de nuestras naciones, eso todavía está vigente en el sentido de que nosotros vemos que el castigo que impone la ley sobre el malhechor es justicia, no es injusticia, es justicia. Aquellos que sin derecho pretendían arrebatarle la vida al prójimo serían castigados con la muerte. Y es interesante, mis hermanos, nosotros debemos hacer diferencia entre lo que es el crimen de un delincuente y la justicia, que tiene derecho a castigar incluso con la muerte. Desafortunadamente hoy en día muchos pretenden poner en la misma categoría los crímenes que hacen la delincuencia que las operaciones legítimas bajo el derecho de la ley que hacen las Fuerzas Armadas de una nación. Y eso no es una buena concepción, no es una buena manera de pensar. Hoy en día, para muchas entidades humanistas, por ejemplo, la pena de muerte es algo terrible, es algo descabellado. Pero nosotros vemos que en la Biblia Dios la impone como medio para Israel para aplicar justicia. Y eso es muy importante. Muy importante ¿en qué sentido? En que nosotros vemos que para Dios sí hay un absoluto moral y que Dios establece el castigo para la muerte, para el atrevido que quiere quitarle la vida a su prójimo con la muerte. Es muy importante en el sentido de que nosotros debemos poner la justicia por delante. No podemos nosotros poner el sentimentalismo como prioridad para nuestra vida, no, o el humanismo que hoy se está manejando. No, la Biblia dice que hay una ley que hay que cumplirla y hay unas demandas de la ley y hay unos castigos de la ley, y en todo lo que se hace legalmente hablando, obviamente, pues nosotros debemos estar de acuerdo. Obviamente, a veces la autoridad es injusta. Obviamente, a veces la autoridad se sale de la ley, de lo reglamentario. Es ahí donde esa autoridad puede ser castigada, pero normalmente los actos que ejecuta la ley para aplicar justicia, nosotros no podemos verlos como algo descabellado, porque son parte de la justicia de Dios. Los creyentes debemos tener una conciencia bíblica, no humanista. Entonces debemos nosotros tener cuidado con todas estas corrientes que hoy en día se levantan y que pretenden poner al mismo nivel el asesino despiadado, corrupto y terrible que una persona que está trabajando en defensa de la justicia de una nación. Entonces nosotros debemos considerar que todo debe hacerse obviamente bajo la ley, que sí, los hombres son pecadores y entre las autoridades también hay personas que han practicado cosas que están en contravía de la ley, que deben ser castigadas, pero nosotros debemos tener una mente bíblica en el sentido de que debemos aprobar lo que Dios aprueba y reprobar lo que Dios reprueba, entendiendo que la muerte no era el pecado, sino que lo que era pecado era el atrevimiento de creerse con derecho a quitar la vida al prójimo. Pues ahora sí podemos entender mucho mejor el versículo 13, que aclara que cuando una persona le quita la vida a otra por accidente, no debería ser castigado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay este versículo 13 que dice, no debe ser castigado el que le quita la vida al otro por accidente, al que no tuvo la intención. Pues la muerte de su prójimo no era la intención de esta persona. Y como no era la intención, como no es un crimen en el sentido de que la persona dispuso su mente, su corazón, sus acciones para matar a alguien, sino que por accidente comete este asesinato, el que cometió el asesinato involuntario tenía que huir. Y eso es muy interesante en la ley de Dios. Pero no como si fuera un criminal, debía huir de la justicia, no. No era un castigo, por lo contrario, era una medida de protección. La Biblia muestra que este hombre que había matado a una persona por accidente debía huir a un lugar que Dios le reservaba. ¿Para qué? Para que la familia del muerto no tomara represalias y lo matara. Es decir, era una ley para proteger la vida de la persona que sin querer, sin intención, había terminado matando a su prójimo.
Más adelante el Señor mandó a construir unas ciudades de refugio donde pudiera vivir la persona que huía. Y eso es muy misericordioso de parte de Dios, en medio de una situación que se presenta, que uno no tuvo ninguna intención y que fue un accidente, pues Dios proveía el lugar para que esta persona huyera. La ley solo exoneraba el asesinato en caso de que fuera involuntario o en defensa propia, pero esa es otra cosa que vamos a tratar en otro sermón. Pero si vemos el versículo 14, vamos a leerlo, dice el versículo 14. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. En este texto la palabra, vamos a ver cómo Dios refuerza este pensamiento que estamos tratando ahorita. La palabra traducida aquí como soberbia significa arrogancia y presunción, porque Dios dice que esta persona lo mata con soberbia. Y es interesante esa palabra que usa Dios para hablar de la arrogancia y la presunción de este hombre, porque de nuevo vemos aquí que el pecado no es la muerte en sí de la persona, sino la soberbia con la que un hombre se cree con derecho de quitarle la vida a otro, con alevosía, como si se creyera Dios. Y eso es lo que condena a Dios, la soberbia de aquel que se cree con derecho de quitarle la vida a otro. En tal caso, la sentencia no era otra sino la muerte, ¿cierto? La persona con soberbia había matado a su prójimo, con soberbia había robado la posición de Dios y había actuado contra la vida de su prójimo de esa manera, y la Biblia le manda morir, debe morir. El hombre, por más ofendido que esté, lo que nos muestra este versículo, el hombre por más ofendido que esté no tiene derecho de quitarle la vida a otro, ¿cierto? Es muy interesante. Dios dice, te pueden hacer lo que sea y te puedes enojar lo que sea, pero no tienes derecho de quitarle la vida a tu prójimo. Ese derecho, el derecho de la vida y de la muerte, está en las manos de Dios. Jesús fue más allá. Si nosotros vamos a mirar lo que Jesús dijo acerca de esta ley, de la ley acerca del asesinato, Jesús fue un poco más allá cuando dijo que nosotros, si odiábamos y ofendíamos a un hermano con duras palabras, lo estábamos matando. Es decir, Jesús lo que estaba diciendo es que nosotros no tenemos derecho de matar a nuestro prójimo, pero tampoco de enojarnos y maldecir a nuestro prójimo, decirle cosas duras a nuestro prójimo. Eso lo dice Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Y es muy interesante porque nosotros muchas veces fallamos de esta manera. Si nosotros preguntáramos a los creyentes si han matado a alguien, pues la mayoría va a decir que nunca ha matado a nadie. Pero miren lo que dice Mateo y nos damos cuenta que hemos pecado en nuestro corazón al tener intenciones y deseos de hacerle mal o de hablar mal, al tener rabia y sentir rencor contra nuestro prójimo y hablar con rabia. Eso es pecado delante de Dios. Mateo 5, 21 y 22 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y es muy confrontante esta palabra que está usando aquí el Señor, porque muchos de nosotros en situaciones donde sabemos, nos entendemos que nos han ofendido o que le han hecho un daño a nuestros familiares o a nosotros mismos, o que le han hecho daño a un miembro de la iglesia que es nuestro amigo, sentimos rabia, sentimos rencor y podemos llegar a decir, a hablar cosas en contra de nuestro prójimo. Y lo que la Biblia dice es que nosotros no tenemos derecho de maldecir a nuestro prójimo, de enojarnos y tratarlo mal, porque esto es como si lo asesináramos en nuestro corazón. Y actuamos con soberbia cuando pretendemos hacer justicia por nuestra propia mano. A veces se nos olvida que somos pecadores también. Cuando maldecimos a nuestro prójimo y hablamos mal de él, estamos cometiendo pecado. Cuando nos permitimos una autoridad que no tenemos. Por ejemplo, Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice la palabra. Miren cómo Dios nos insta a nosotros los cristianos a vivir, porque nosotros debemos reflejar a Cristo en nuestras acciones, pero también en nuestras palabras, en la forma en que nos expresamos cuando hablamos con las personas que no temen a Dios. Dice en Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Y cómo son escogidos de Dios? Dice, santos
y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces, constantemente el apóstol Pablo en estos versículos nos está llamando al perdón, a la misericordia, a soportarnos con paciencia los unos a los otros, a que haya paz en nuestro corazón. Todas estas cosas deben caracterizar la vida de un creyente. Y es importante que nosotros hoy, con esta enseñanza que nos está dando el Señor, reflexionemos acerca de nuestra posición, de nuestra manera de actuar como creyentes. Muchas veces frente a situaciones que son incómodas, que a veces le duelen a uno, que uno siente que lo ofenden, pero que nosotros debemos reaccionar como creyentes, porque es lo que la Biblia nos dice. Entonces, el primer don valioso que Dios nos ha dado, que hemos visto aquí en este texto que Dios defiende a través de su ley, es la vida. El segundo, vamos a pasar al segundo punto, es la libertad. Y dice allí en Éxodo 21, vamos a leer el versículo 16. Nos vamos a saltar porque hay dos versículos que hablan de un solo tema y quiero dejarlo para el final. El versículo 16 dice: asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. El que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Entonces, el segundo don valioso que nos está resaltando este texto es la libertad. Este versículo es una ley que protege la libertad del hombre. Precisamente ese versículo lo que hace es un énfasis en que el hombre no puede ser capturado, secuestrado, ¿cierto? Específicamente el texto habla de un crimen que era muy común en el tiempo del Éxodo, y era el robo de personas para usarlas como esclavos o venderlas como esclavos. La persona era tomada contra su voluntad, secuestrada, era muchas veces puesta a trabajar y a producir sin que esa fuera su intención y su deseo, o posteriormente lo que hacían era venderla a extraños que se aprovechaban de sus servicios de una manera injusta. Un ejemplo bíblico, una mención de una situación de esta lo tenemos allí en la historia de José en Génesis, ¿recuerdan? En Génesis nos hablan de la historia de José, que sus hermanos lo vendieron a comerciantes que lo llevaron a otro país donde estuvo bajo el pesado yugo de la esclavitud durante muchos años. Él estuvo sirviendo a Potifar, luego estuvo en la cárcel un tiempo. Todas estas cosas tuvo él que luchar y afrontar. A muchos les parece que esta situación de la esclavitud, de todas estas cosas, es un tema viejo, pasado, ¿cierto? Que ya no existe, pero la realidad es que es un tema muy actual. Las estadísticas indican hoy que un crimen que es muy parecido, que es igual, que se llama hoy en día la trata de personas, es la tercera actividad más lucrativa, pues actividad ilícita obviamente, más lucrativa, por detrás del narcotráfico y del tráfico de armas. La ONU hace algún tiempo afirmó que cerca de 2,5 millones de personas están viviendo bajo ese flagelo. Y se calcula que la empresa criminal de trata de personas ha ganado a través del tiempo más de 150,000 millones de pesos en esa práctica. Ellos comercian con niños, con niñas, adolescentes, hombres, mujeres, y hay una cantidad de tipos de trata de personas que podríamos contemplar como la esclavitud sexual, el trabajo forzoso, eso es hoy en día, la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la servidumbre todavía se usa, y la extracción ilegal de órganos. Son cosas que son reales, que pasan en el mundo todavía. Es decir, al igual que los pecadores del tiempo del Éxodo, los pecadores actuales no tienen compasión de las personas, no les importa hacerle daño a su prójimo, son egoístas, ávaros, ¿cierto? Y todas estas cosas lo que muestran es su corazón corrupto. El hombre es pecador.
Esta ley castiga con la muerte a todo aquel que pretende robar la libertad de una persona. Esta ley dice, si alguno roba a su prójimo, debe morir. Ya sea esclavizándola o vendiéndola, como sea que le prive de libertad. La Biblia dice, el texto en Éxodo dice que tiene que morir. Y si nosotros analizamos como los demás crímenes que la Biblia nombra, pues salen del corazón pecaminoso del hombre y tienen que ver con el egoísmo, la injusticia que hay en nuestro corazón. Es decir, nosotros tenemos que mirar la esencia de todas estas cosas. La esencia de todo esto es el pecado que mora en nosotros. Nosotros también muchas veces no somos traficantes de personas ni nada de eso, pero somos egoístas, somos injustos, somos ávaros, que no nos importa nuestro prójimo, no nos importan los demás, que solo pensamos en el bien propio, y eso es el motivo de muchas de nuestras actuaciones o nuestras palabras duras contra nuestros hermanos o contra el prójimo. El hombre es capaz de aprovecharse del trabajo de su prójimo sin querer compensarlo. Esa es la misma actitud que tenían estas personas que comerciaban con la libertad de otras. Un ejemplo lo vemos ahí mismo en Éxodo, el faraón. Faraón esclavizó a toda esa nación y no les pagaba. El hombre es capaz de desear ser servido, pero no servir. El hombre quiere beneficiarse y no beneficiar. Y todas estas actitudes son pecaminosas y se relacionan con el pecado que estamos hablando. El creyente está llamado a amar a su prójimo como a sí mismo. Nosotros como creyentes estamos llamados a amar a nuestro prójimo como a sí mismo. No podemos hacerle el daño a nuestro prójimo, no podemos aprovecharnos de que una persona es nuestro hermano para estafarla, para quitarle, para hacer un negocio fraudulento con esa persona. No podemos nosotros aprovecharnos del prójimo, sean creyentes o no. La Biblia nos llama a velar, no solo por el bien nuestro, sino también por el de los demás. Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice la palabra. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y es interesante, porque el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos amarnos los unos a nosotros, no ser egoístas como el traficante que solo piensa en él, desear el bienestar de nuestro prójimo también. Y él dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Y si nosotros continuáramos leyendo, él pone el ejemplo de la obra de Cristo en la cruz. La pregunta es, ¿qué necesidad tenía Cristo de venir a salvarnos? ¿Lo hizo porque necesitaba salvarnos? No. La Biblia nos muestra que él lo hizo a favor de nosotros. Él lo hizo por nosotros. Dice la Biblia, el justo por los injustos. Mis queridos hermanos, no podemos tener un corazón egoísta e injusto en nuestro trato con el prójimo, como los esclavistas. Este no es el ejemplo del Salvador. El Salvador nos mostró amor. El Salvador nos mostró compasión, misericordia. Por eso, mis hermanos, estamos llamados a actuar de esa manera. La regla de oro dice, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley de los profetas. Lo que nosotros querramos que los hombres hagan con nosotros, hagámoselo a nuestro prójimo. Por eso debemos tener misericordia y amarnos los unos a los otros. El esclavista, aquel que era capaz de robar a una persona para venderla y beneficiarse con el trabajo de los demás, esa era una persona que no tenía compasión ni misericordia, que lo único que le interesaba era su propia vida. Pero nosotros como creyentes estamos llamados a amarnos los unos a los otros, a sostenernos y ayudarnos en medio de las situaciones. Así que, mis hermanos, ese segundo punto nos habla de la libertad y nosotros debemos considerar lo que eso implica para nosotros, lo que Dios está diciendo en el texto y lo que eso implica para nosotros como creyentes. Y nuestro tercer punto habla acerca de la autoridad. Entonces, la autoridad es el tercer regalo que tenemos de Dios y que esta ley protege, estas leyes que estamos leyendo. Y nosotros cuando hablamos de autoridad, pues no la consideramos un don,
Si hablamos de la vida, podemos decir que la vida es un don de Dios. Si hablamos de la libertad, podemos decir que eso es un don de Dios. Pero cuando llegamos a la autoridad, pues algunos dicen, bueno, la autoridad no es un don de Dios. Pero la Biblia dice que sí. La Biblia muestra cómo Dios dio las autoridades. Cómo es Dios el que dio las autoridades y cómo Dios vela para que esas autoridades sean respetadas, sean honradas. Y de eso nos habla el versículo 15 y 17. Miren lo que dice Éxodo 21, 15 y 17. Dice, el que hiere a su padre o a su madre, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Miremos cómo estas leyes casuísticas lo que hacen es ampliarnos el mandamiento, ¿no? Anteriormente en los 10 mandamientos vimos cómo Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Aquí nos están especificando cómo en casos de que un hijo maldiga a su padre o hiera a su padre hay un castigo. Entonces, la autoridad es el tercer regalo que vemos aquí en estos versículos que Dios nos dio y que estas leyes buscan proteger. El versículo 15 y 17 nos hablan de eso específicamente en relación con los padres, ¿no? El texto habla específicamente de los padres. Recordemos que como vimos cuando hablamos del quinto mandamiento, Israel como una nación, como un pueblo, en el desarrollo de la nación desde muy temprano, su gobierno estaba basado en la autoridad del padre. Era un gobierno patriarcal. Recordemos que lo vimos cuando hablamos del mandamiento. Patriarcas, ancianos, jueces, reyes, sacerdotes, todos fueron hombres líderes considerados padres de Israel. Y así lo registra la Biblia lo muestra en muchos textos. Cuando hablamos de la honra a los padres, entonces, en el contexto de Israel estamos hablando de la honra a las autoridades, ¿cierto? No solamente a los padres, sino también a las autoridades. Cuando la Biblia dice que debemos honrar a nuestros padres, está diciendo honra a tu padre, pero también a las autoridades. Y aquí en estos textos, cuando vemos leyes que protegen la vida de los padres, del maltrato, del daño de los hijos, pues es un texto que claramente nos está hablando acerca de la autoridad, de las personas que Dios puso en autoridad. Ahora, nosotros debemos recordar que las autoridades son un regalo de Dios, de gran importancia, en los tres entes de la sociedad, porque Dios dio autoridad en esos tres entes. ¿Cuáles son? En la familia, ¿cierto? Entonces, en la familia que tenemos, nuestros padres. Dios nos ha dado padres y la Biblia nos llama al respeto a nuestros padres. La Biblia nos muestra cómo la autoridad fue puesta por Dios, no es un invento humano, no es como algunos han pensado, el egoísmo de algunos que quisieron gobernar sobre otros. No, Señor, eso es un establecimiento de Dios, la autoridad, Dios la puso. Y en estas tres entes que vemos en la sociedad, vamos a ver cómo Dios puso una autoridad. En la familia estamos hablando que Dios dio los padres. Y cuando hablamos de los padres, estamos hablando del papá y la mamá, no solamente del padre. Recordemos que el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces vemos que en la familia Dios puso esa autoridad. Por ejemplo, Proverbios 23, 22 dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecie. La Biblia, por todo el texto bíblico, encontramos cómo Dios ordenó que nosotros obedeciésemos, escuchásemos la voz de nuestros padres y no menospreciásemos su autoridad ni cuando estén ancianos. Hay muchas personas que cuando sus padres ya tienen cierta edad los tratan mal, los humillan, les hablan de una manera déspota, y la Biblia está diciendo que eso es pecado. La Biblia nos manda a honrar a nuestros padres porque fueron la autoridad que puso Dios en el hogar. Pero también tenemos autoridad en el Estado. La Biblia nos muestra que Dios pone esas autoridades. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces podemos ver que Dios es el que establece las autoridades, que las autoridades civiles que tenemos en nuestra nación son puestas por Dios y que nosotros debemos obedecerlas. Es lo que Dios mandó. Dios mandó obedecer a las autoridades. Entonces vemos que es otro regalo de Dios. Algunos conciben que la verdadera libertad sería no tener nadie que nos imponga nada, pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que la verdadera libertad es vivir bajo la ley de Dios, ¿no? Entonces las autoridades son necesarias. Imagínense ustedes que no hubiesen autoridades en nuestra nación.
A veces criticamos el hecho de que a pesar de que hay autoridades pasan cosas, pero yo quiero que usted se imagine por un momento que ya no hubiesen esas autoridades, ¿cierto? ¿Cómo sería la situación? Estaríamos peor. Sí, es cierto que por causa del pecado del hombre muchas autoridades son injustas, algunas se roban el dinero del Estado y todo lo que ustedes puedan acuñar acerca de la injusticia de muchas autoridades es cierto, pero lo que la Biblia nos muestra es que Dios puso las autoridades que son necesarias para el buen funcionamiento de la nación, que debemos estar agradecidos por ellos y que debemos orarle a Dios para que ellos se porten como deben portarse, para que vivan como deben vivir. Es lo que la Biblia nos enseña. Pablo nos llama la atención de que debemos orar por aquellos que están en eminencia, para que nosotros, la iglesia, podamos vivir quieta y reposadamente. Entonces, las escrituras nos muestran que Dios puso leyes también, puso autoridades en la nación, en el Estado. Y finalmente también podemos hablar de las autoridades eclesiásticas, es decir, de los pastores. La Biblia dice en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y entonces tenemos que en los tres textos vemos que Dios demanda sujeción y obediencia. Hoy en día se tiende a confundir la libertad con el libertinaje. Muchos creen que libertad es poder vivir sin reglas, poder vivir sin restricciones, sin autoridad, sin leyes, sin Dios. Y eso es triste, mis hermanos. Hace unos días alguien comentaba que hace poco sacaron en alguna plataforma de ver películas, sacaron una película que lo que incita es a que seamos libertinos. Eso se llama libertinaje. ¿Qué es? Que no obedezcamos a nuestros padres, que no nos sujetemos a las autoridades, que no hagamos caso a la iglesia. Es decir, lo que muestra esta película, lo que enseña esta película que están promocionando es que la libertad del hombre es vivir sin reglas y es hacer lo que a uno se le antoje. Eso es lo que muchos piensan hoy en día. Pero la verdadera libertad es vivir dentro de la ley. Y nosotros lo vemos en la vida común. Cuando una persona infringe la ley, se sale del marco de la ley, ¿qué pasa? Su libertad está en riesgo. Cuando en una nación una persona se sale del marco de la ley, ¿qué pasa? Que está en riesgo de ser tomada presa, ¿cierto? Está en riesgo de que su libertad le sea quitada. Entonces, así es que nosotros debemos pensar. La autoridad no es negativa, es positiva. No es algo en contra, es algo a favor. Y nosotros como creyentes debemos defender a las autoridades y estar en favor de ellas. Eso no quiere decir hacernos los ciegos con las injusticias. Eso no quiere decir no mirar lo que está mal hecho. No, nosotros podemos denunciar dentro del marco legal y hacer lo que podemos, ¿cierto? Pero estamos llamados a sujetarnos y a promover la sujeción a las autoridades. Lo que estas leyes defienden no es el libertinaje, sino la libertad de vivir dentro de la ley de Dios. Después que Dios legisla a favor de la libertad del hombre, lo siguiente que hacen estos versículos es legislar en favor de la autoridad. Y eso es muy importante, mis hermanos. Los padres no debemos temer a ejercer autoridad. Hoy en día hay cierto temor de los padres por ejercer la autoridad que Dios nos dio. No, nosotros estamos llamados a ejercer autoridad sobre nuestros hijos. Cuando no ejercemos autoridad sobre nuestros hijos, perdemos nosotros y pierden ellos. Esa autoridad comprende varias cosas. Algunos piensan que ejercer autoridad es el regaño, es el castigo, y eso no es lo que es autoridad en sí. La autoridad comprende por lo menos tres cosas. ¿Cuáles son? La enseñanza, porque si usted es autoridad debe enseñar. El ejemplo, porque si usted es autoridad debe modelar lo que enseña. Y también la disciplina. La disciplina es algo que nosotros debemos ejercer sobre nuestros hijos. No podemos desprendernos o como obviar estas tres cosas. Las tres cosas son importantes. Si no las hacemos nosotros, si no enseñamos a nuestros hijos, pues los hijos sí tienen quien les enseñe, ¿cierto? Si no le enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios, si no meditamos con ellos la palabra, pues ellos van a tener quien les enseñe a vivir la vida de una manera contraria a los mandamientos de Dios. La Biblia dice, y estas palabras que te he dado hoy las enseñarás a tus hijos, las repetirás estando en tu casa, al sentarte a la mesa, al acostarte, en todo momento.
mis hermanos, debemos nosotros hacer nuestro papel de enseñar, también de dar ejemplo, es decir, ¿de qué sirve decirle a nuestros hijos que vivan para Dios si nosotros no lo hacemos, ¿cierto? Y finalmente también la disciplina debemos ejercerla. La Biblia nos manda a ejercer disciplina. El versículo 15 prohíbe a los hijos herir a sus padres so pena de muerte. Y eso es muy interesante. Un hijo que hiere a su padre debe morir, dice el texto, el versículo 15. Eso es algo muy interesante para meditar hoy en día, que muchas entidades humanistas han querido quitar de en medio el respeto a los padres, el respeto a las autoridades. Pero la Biblia nos muestra que ese es fundamental. A diferencia de los versículos anteriores, en este caso específico, no era necesario que el padre muriera para que fuese una falta que fuera penada como un delito capital. No, para que fuese penada así, con el solo hecho de agredir a su padre, ya la persona era digna de muerte. Pero el versículo 17 va mucho más allá, porque el 17 prohíbe a los hijos maldecir a los padres. Otra vez, y si lo maldicen, la pena es la muerte. No era necesario ni siquiera que el hijo llegara a los golpes con el papá. Con el solo hecho de que el hijo lo maldijera a su padre, ya la ley ordenaba que el hijo tenía que morir. Esas son las leyes del pueblo de Dios. Y esas leyes obviamente hoy en día no rigen en nuestras naciones. Nuestras naciones no legislan con las leyes de la Biblia. Algunos podrían pensar que eso era maltrato, que era terrible, que como la ley manda a matar a un hijo, y todo lo que quiera el humanismo decir, pero la Biblia nos muestra que para Dios el respeto a los padres era fundamental, que para Dios el respeto a las autoridades era fundamental. Y eso es muy importante para nosotros. Estas leyes nos rigen en nuestros países, en nuestras naciones, y en parte la permisibilidad de las naciones, de las leyes de las naciones, en el tema del irrespeto a los padres, pues es lo que hace que hoy en día no haya casi respeto por las autoridades. Hoy en día las personas que están en autoridad son irrespetadas. Hoy en día cualquiera se burla, habla, denigra de las autoridades, y eso se ha vuelto un vicio en la gente. Cualquiera que habla de política está hablando pestes de los políticos. Cualquiera que habla de los pastores, también muchas personas hablan muy mal de los pastores. Otras personas hablan muy mal de los padres, del sometimiento a los padres. Siempre se está tildando como que la autoridad es mala y negativa, y nosotros no podemos caer en esto. En el orden que puso Dios en el hogar, dice la Biblia que la mujer sométase al esposo, es decir, sujétese al esposo, lo que dice la Biblia. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que Dios puso un orden donde la mujer se sujeta a su esposo, pero hoy en día para muchos eso es visto como algo terrible, ¿cierto? Que el hombre tenga autoridad en la casa, que es terrible, que eso es malo, que es perjudicial. Pero la Biblia nos muestra que hay un orden y que Dios hacía respetar ese orden en Israel. Lo que vemos nosotros es que la autoridad es buena, es a favor de nosotros, que nosotros debemos valorarla, amarla, porque es lo que Dios nos regaló, nos dio, y que estos principios que emanan del texto todavía están vigentes para nosotros. Puede que esas leyes no estén vigentes hoy en nuestra sociedad, pero nosotros debemos enseñarle respeto a nuestros hijos. Nuestros hijos deben saber respetarnos, los hijos deben honrar a sus padres. Pero si nosotros como padres permitimos que nuestros hijos nos deshonren, pues vamos a vernos afectados. Ellos van a tener que sufrir las consecuencias. Recordemos que la Biblia dice que el que honra a su padre y a su madre tiene prolongación de días. Pero la persona que no honra a sus padres, pues va a tener una vida muy corta. Y es lo que la Biblia nos enseña, mis hermanos. Si nosotros permitimos que nuestros hijos nos falten al respeto y nos deshonren, ellos van a sufrir las consecuencias. Y nosotros como padres que los amamos, pues vamos a sufrir con ellos. Entonces Dios nos llama a ejercer nuestra autoridad como padres, y ese ejercer nuestra autoridad, como vimos, habla de tres cosas: enseñanza, ejemplo y disciplina, ¿cierto? Porque es lo que Dios nos ha puesto allí a hacer a nosotros como padres. Muchos piensan que el único trabajo, que el único encargo de Dios para sus vidas con respecto a sus hijos es proveerles económicamente, y eso es una parte, no lo es todo. Es más, el gobierno legisla con ese principio. El gobierno le obliga a un padre que abandona su hogar o que se separa, lo que sea, le obliga a darle un dinero a favor del hijo, ¿cierto? A su pareja, pero no le obliga
a tener compañerismo con el hijo, a tener ese papel de padre que debe ejercer. Y eso es muy triste. Así ve la sociedad hoy en día la paternidad, como un asunto de me toca pagar más, tengo que sacar una plata adicional. Y eso es triste. Nosotros debemos ver nuestros hijos como un encargo de Dios y nosotros como padres tenemos la tarea de enseñar, modelar y disciplinar a nuestros hijos. Entonces, la palabra de Dios en estos versículos nos habla de esa honra. Todo esto, como ya vimos, tiene una relación directa con la autoridad delegada por Dios, que es un imperativo para la formación de la nación de Israel. Un imperativo también para el buen desempeño de la sociedad. Dios nos ha dado autoridades para el bien nuestro. Debemos estar agradecidos por ellos, valorarlos y honrarlos. Orar por ellos. ¿Está usted en desacuerdo con alguna situación que está pasando en su país? Ore por ellos. Recuerde que todos somos pecadores. No se trata simplemente de cambiar a fulano por el otro, porque al fin y al cabo el otro también es pecador. No se trata de quitar un modelo para establecer otro, porque al fin y al cabo un modelo y el otro son creados por gente pecadora. Se trata de que nosotros oremos con nuestras autoridades. Seamos conscientes de que vivimos en un mundo pecaminoso, corrupto, y pidamos a Dios que les bendiga, les ayude en medio de su actuar. Miren que la Biblia siempre nos llama a orar por nuestras autoridades, y si usted mira, se le llamó a Israel a orar por sus autoridades cuando vivía en Babilonia. Y si nosotros miramos, Babilonia era un país pagano. Las autoridades, ¿cómo eran? Paganas, ¿cierto? Se le mandó a orar a Daniel en medio de su cautividad, a ayudar, a hacer su parte. Y la nación en la que vivía Daniel no era creyente, era pagana. Cuando Pablo le dice a la iglesia que debe orar por las autoridades, el que gobernaba era el emperador romano. Alguien que perseguía a la iglesia, que era injusto. Pero Pablo no dice insubordinémonos y levantémonos contra. No, lo que Pablo dice es oren por ellos, pídanle a Dios por ellos. Mis hermanos, estamos llamados a amar a las autoridades y a orar por ellas, a pedirle a Dios que los bendiga y los ayude en medio de su trabajo. No desconociendo todas las cosas que son reales y que son verdad, no haciéndonos los loquillos pues con los pecados de ellos, no, sino siendo conscientes de que en medio de todo eso Dios está usando la autoridad, en medio de todos sus pecados. Yo le digo, usted también como autoridad en su casa, en medio de todas las errores que usted ha cometido y todos los pecados que pueda tener, Dios le está usando para hacer autoridad en su casa, para bendecir a sus hijos. Así que mis hermanos, este es un don de Dios también. Vamos a concluir esta predicación con una pequeña reflexión, mis hermanos. Si nosotros nos damos cuenta, en Israel no todo delito era penado con la muerte. No todo delito era penado con la muerte. Esta era la medida aplicada a los crímenes más graves, es decir, a los que más impacto tenían en contra de la nación, a los que Dios como verdad absoluta considera que son los más graves. Y es importante e interesante que estos tres dones que hoy nos ha expuesto la palabra del Señor, y que si los transgredía, si los agredía, si los quería dañar el hombre, eran penados con la muerte. Es interesante que estos tres estén aquí. Es decir, lo que nos está diciendo la Biblia es que estas tres cosas, la vida, la libertad y las autoridades, son importantes para Dios. Y que esos pecados que se cometen en contra de estos tres regalos que Dios nos ha dado, pues son graves delante de Dios. Y es importante que nosotros lo veamos así. Porque, mis hermanos, debemos nosotros cuestionarnos a nosotros mismos acerca de cómo estamos actuando con referencia a estos tres dones que Dios nos ha dado. Yo les animo a que reflexionemos un poco cuántas veces nuestra actitud, nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos atentó contra la vida, la integridad de nuestro prójimo. ¿Cuántas veces nos hemos levantado a hablar mal, a murmurar, a decir palabras feas? Porque la Biblia dice no llames fatuo a tu hermano, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos hemos enojado y hemos discutido con insultos, agrediendo, maltratando a nuestro prójimo? Eso es pecado, la Biblia lo dice. ¿Cuántas veces como los esclavistas hemos tenido un corazón egoísta?
e incluso que no tiene ni un poquito de interés en la situación de nuestro prójimo, de nuestros hermanos, mis hermanos. Muchas veces hemos actuado con egoísmo. ¿Cuántas veces nos hemos levantado contra las autoridades que nos han dado Dios para el beneficio? Dios nos las dio para el beneficio y muchas veces nos levantamos contra las autoridades, hablamos, denigramos, suponemos, hacemos una película completa y la publicamos, decimos a la gente en contra de las autoridades, atestiguamos sobre cosas que no tenemos nosotros ninguna prueba. Eso es pecado. Levantarnos contra nuestros padres, con nuestras autoridades, contra nuestros pastores, eso es pecado, es ofensivo delante de Dios, es grave delante de Dios. ¿Cuántas veces como padres no hemos apartado el tiempo para ejercer la autoridad que Dios nos ha dado, para enseñar a nuestros hijos, para modelarles el evangelio, para disciplinarlos? ¿Cuántas veces hemos sido necios, negligentes en la disciplina de nuestros hijos y estamos creando monstruos, mis hermanos? Un niño sin disciplina va creciendo y después es incontrolable. Nuestros hijos deben tener disciplina. Dios nos llama al arrepentimiento hoy. En este día Dios nos está llamando a reconocer delante de nuestros pecados, a que le pidamos perdón y le pidamos que nos limpie, que nos ayude, que nos santifique, a que delante de Él vengamos hoy en esta mañana y le pidamos a Él perdón por todas estas cosas que hemos hecho, que atentan contra la vida, que atentan contra la libertad y que atentan también contra las autoridades que nos ha dado. La palabra de Dios dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mis hermanos, les invito a que en este tiempo le pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Le pidamos que nos limpie por aquellas veces que hemos hecho contrario a lo que Él nos ha enseñado, que nos limpie de aquellos pecados que hay en nuestro corazón que nos han afectado para mal en nuestra vida, la ira, la maledicencia, el estar hablando mal de los demás, el querer abusar de nuestro prójimo en cualquier sentido, el querer difamar de las autoridades que Dios nos ha dado, el levantarnos en contra del orden de Dios. Hoy pidámosle a Dios que nos limpie y que nos perdone. Amado Dios, te damos gracias por la palabra que tú nos das, Señor, por recordarnos de estos 3 dones valiosos que tú nos has entregado y por las leyes que has hecho en favor de esos dones, en defensa, en protección de esos dones. Muchas gracias, Padre, por la vida nuestra y por la de nuestro prójimo. Gracias, Señor. Ayúdanos a respetar la vida de los demás, Señor. Limpia nuestro corazón de todas aquellas cosas, Señor, que hoy a través de este sermón, Señor, tú nos muestras en nuestro corazón, que están en contra de tu mandamiento en favor de la vida, Señor. Límpianos, Señor, Padre Celestial. Perdónanos cuando hemos actuado en contra de la libertad de nuestro prójimo, cuando nos hemos querido aprovechar de nuestro prójimo y hemos sido egoístas mirando solamente nuestro beneficio. Perdónanos, Señor, y límpianos. Rogamos hoy, Señor, por tu obra preciosa en nuestra vida, en nuestro corazón. Te pedimos, perdónanos, Señor. También te pedimos perdón cuando nos hemos levantado contra nuestras autoridades, contra aquellos que tú nos has dado, Señor, como autoridades, cuando nos hemos levantado contra nuestros padres o contra nuestros gobernantes, contra los pastores de las iglesias, Señor, cuando hemos difamado el nombre de los pastores y hemos hablado mal de ellos, Señor. Perdónanos, límpianos, Señor, y ayúdanos, Señor. Oramos para que nos des un corazón conforme a tu palabra. Hoy en día hay mucha filosofía, mucho humanismo, pero nosotros queremos tener un corazón conforme a tu palabra. Ayúdanos, renueva nuestro corazón conforme a tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, en este tiempo de oración. Te pedimos, bendice la iglesia. Ayúdanos siempre a glorificarte y a honrarte con nuestra vida, con lo que somos, Señor. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.